¿Te cuento una historia? Programa radial de cuentería y narración oral, donde tu imaginación viaja al mundo mágico de las historias. Solo déjate llevar. La palabra oculta. La palabra oculta. Esa palabra tiene la malicia de la mujer que esquiva el abrazo porque sabe que implica entregar algo de su intimidad. Tiene el resentimiento del nativo que se siente menospreciado por el amo blanco. Tiene la atracción de lo misterioso y desata el fastidio de la búsqueda. Cuando la palabra que está oculta aparece por fin con aire ingenuo, todavía alberga un deseo, que nos hayamos desilusionado de ella y pensemos en otros abrazos, en otros sentimientos, en la necesidad de una nueva búsqueda. Ojo por ojo, diente por diente. Ojos. Tomad ahora un lápiz. Trazad con él una pequeña curva sobre un papel. Ahora haced lo mismo, pero al revés. Habéis cerrado entonces dos hipérboles. Bien. Borradle lo que sobre de los ángulos hacia afuera. Dejad solo el ovoide. Trazad ahora un círculo en el medio y pintadlo de verde a vuestro gusto. Contad con una curva abierta y tupida en la parte superior. Seguid 2 veces estas instrucciones y encontrad de sus ojos el misterio. Damos la bienvenida a que nos escuchan a través de los 88.4 del FM Zona Radio, emisora comunitaria del norte de Medellín, o a través de www.zonaradio.org para todo el globo. No olvide, nosotros somos el programa Te Cuento una Historia a través de Zona Radio, emisora comunitaria del norte de Medellín. Este es un espacio para ponerse a viajar a través de las historias, la narración oral y la cuentería. Así pues, te invitamos para que dejes de una hora la pantalla del PC, del TV o del BlackBerry y pongas a volar tu imaginación. Ya estamos de regreso. Juanita llegó donde el abuelo y le preguntó: ¿qué es un gato, abuelito? Él le respondió: un gato es una gotita de tigre. Al día siguiente la profesora le pregunta: ¿qué es un tigre, Juanita? Ups, un tigre es un aguacero de gatos, profe. Si quieres oír más historias como estas, escucha tu programa Te Cuento una Historia. Los lunes 5:30 de la tarde y sábados 9 de la mañana por Zona Radio 88.4 FM, representando la cultura cuentera de la zona noroccidental de la ciudad. Continuamos agradeciéndole a todo el público que manifiesta su participación a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, que nos encuentra como Te Cuento una Historia. También a las corporaciones y organizaciones que hacen parte o que de una u otra forma colaboran para que este programa salga a la luz. Ellos son la Corporación Educativa Cultural Simón Bolívar, la Corporación Cultural Viva Palabra, aylibros.com, Biblioteca Claretiana, Encuentro de Voces, Corporación de Arte y Poesía Prometeo, Corporación Cultural Viva Palabra, y a todas las personas y amigos que de alguna manera escuchan este programa y que nos lo hacen saber a través de los diferentes espacios donde de pronto a veces pues nos encontramos. Somos Te Cuento una Historia, emisora comunitaria del norte de Medellín, Zona Radio, y vamos a entrar en materia con el primer cuento de hoy. Le recordamos que el poeta que escuchamos es el gran J. Mario Arbeláez, porque también hemos tenido poetas acá invitados en nuestro programa. Pedro Rotos, por Hernando García Mejía.
En el barrio Campo Valdés todo el mundo conocía a Pedro Rotos, por dos razones. La primera porque el barrio es muy pequeño, y la segunda porque Pedro Rotos era uno de esos personajes que llaman la atención de inmediato. Pequeño, arrugado como un anciano a pesar de sus escasos 11 años, lleno de pecas, saltarín y parlanchín sin remedio, siempre estaba dispuesto a prestar un favor, a hacer un mandado o a recibir lo que le dieran. Que había un trasteo, Pedro Rotos estaba allí moviendo diligentemente mueble y lámparas, colchones y mesas. Que alguien necesitaba comprar un diario, ir a la farmacia o a la tienda, llevar a reparar algún electrodoméstico. Presente, decía Pedro Rotos aquí, Pedro Rotos allá, Pedro Rotos en todas partes, siempre dispuesto a servir y a ganarse de paso unas monedas, porque Pedro Rotos tenía necesidad de ellas. Era el jefe y el único responsable de su familia, un hermano menor y una madre anciana y llena de achaques de salud. Vivían en una casa de tablas, tejas rojas y suelo de tierra pelada que una persona caritativa les había regalado, y la única fuente de sobrevivencia era la constante actividad de Pedro Rotos. Por eso, todas las monedas que conseguía iban a parar a las manos de la madre, que no cesaba de quejarse jamás, y como no alcanzaban sino a medio comer, Pedro Rotos nunca podía cambiarse sus harapos rotos que había dado origen a su famoso nombre. De vez en cuando alguien le regalaba una muda de ropa en buen estado, pero él en su generosidad prefería dársela a su hermanito, pensando que él la necesitaba más. Al fin y al cabo yo soy Pedro Rotos, pensaba él, y soy famoso precisamente por llevar el fundillo al aire. Brinca que brinca, salta que salta, baila que baila. Pedro Rotos iba de aquí para allá y de allá para acá, siempre alegre, charlador y sonriente. A pesar de la dura suerte que le había tocado, a nadie le decía no, a nadie le hacía mala cara, a nadie le negaba el saludo. Todos los días sin falta, lloviera o tronara, hiciera frío o calor, madrugaba a las 3 o 4 de la mañana y se iba para la plaza de mercado, a unas cuadras del barrio donde trabajaba muy duro, descargando camiones y cargando los mercados de las señoras. Después, a eso de las 9 de la mañana, regresaba a la casa cargado de plátanos y de verduras para hacer el almuerzo. Desayunaba y luego se iba a las calles del barrio a hacer los mandados de la gente. Por eso, esa mañana de junio, cuando vio que un gigantesco camión paraba frente a una casa vacía y que unos hombres empezaban a descargar muebles, se acercó y se puso a las órdenes. Aquí está Pedro Rotos, señores, y a ver qué hay que hacer. El dueño del trasteo lo miró detenidamente de arriba abajo como si recordara algo. Vio su ropa rota, sus pecas, su cara menuda y sonriente, su sincera simpatía y sus ganas de trabajar. Y palmeándole la cabeza, le dijo: bienvenido, Pedro Rotos. Terminado el trabajo, Pedro Rotos obtuvo varios billetes y el agradecimiento cordial del dueño. Estoy a sus órdenes, señor. Cuando necesite algo, mándenos más. Y comenzó una amistosa relación en la cual el muchacho salía siempre bastante bien librado, porque el señor era muy generoso. Pero Rotos se aficionó mucho a ir a esa casa. En ella había un cuarto lleno de libros de todos los colores, de todos los tamaños, y contra una pared había un escritorio con una máquina de escribir encima. El señor era escritor. Había publicado muchos libros y se había leído todos los que tenía detrás de esos cristales relucientes. Pero Rotos, que escasamente sabía leer, comenzó a pensar que don Pablo Dominó, y que así se llamaba el señor, debía tener algo raro por dentro para ser capaz de sentarse ante esa máquina y escribir palabras tan bonitas e historias tan entretenidas. Porque ya lo había leído algunas de las más breves. Don Pablo le seguía regalando un pequeño libro de letra grande y dibujos a colores y le había puesto su nombre en la primera hoja. Para mi amigo Pedro Rotos, cuya historia contaré un día de estos, Pablo Dominó. Debajo había una fecha. Lleno de candorosa vanidad, el muchacho mostraba el libro a todo el mundo diciendo que era amiguísimo del autor y que le hacía todos los mandados. Pablo Dominó vivía solo en una casa escribiendo y leyendo. Una señora iba durante el día a hacerle el aseo, lavar la ropa y prepararle la comida. Parece que antes había estado casado, pero las cosas marcharon mal y todo terminó. Un día sin ni siquiera un hijo. Y como tenía muy pocos amigos, Pedro Rotos era siempre bien recibido. Muchas noches, mientras don Pablo escribía incansablemente, Pedro Rotos leía echado sobre la alfombra en un rincón de la biblioteca. En silencio, sobrecogido y alelado, los cuentos de Pablo Dominó lo emocionaban mucho, lo nutrían de los sueños más hermosos que alguien puede tener en la vida. A veces, en pleno fervor, levantaba los ojos de las páginas y miraba al escritor como quien mira a un ser celestial, como lo hacía para escribir cosas tan extrañas y hermosas.
¿De dónde sacaba la fantasía? Eso era lo que se preguntaba Pedro Rotos. Y había que ver la facilidad con que escribía. Se sentaba ante la máquina y tecleaba durante horas y horas, sin parar ni para comer y casi que ni para respirar. Un día, Pedro, sin poder contenerse, le preguntó su secreto. El escritor respondió con una sonrisa: es muy sencillo, Pedro, cada cual hace lo suyo. Yo escribo y tú nos ayudas a todos y sostienes a tu familia. Claro que lo mío es más fácil que lo tuyo. Yo solo escribo lo que me dicta un señor muy raro que está dentro de mí. Pedro Rotos abrió los ojos asombrado. ¿Un señor muy raro? ¿Y quién es? Muy serio el escritor le dijo: tal vez Dios, ni yo mismo lo sé con exactitud. Pasaron los meses y un día el escritor amaneció enfermo, tan enfermo que no pudo levantarse de la cama. Pedro Rotos llegó a la plaza de mercado y no hizo ningún mandado, sino que se quedó cuidando a don Pablo. Me dio un ataque al corazón, Pedro. Estoy muy mal. Creo que voy. A vivir, señor, a vivir. Usted no puede morirse. Es mi gran amigo. Tiene razón. No debo morirme ahora. Al menos mientras no escriba tu historia. Durante varios días, Pedro cuidó al escritor. Madrugaba más a la plaza y llegaba más temprano que de costumbre. Y cuando el escritor se recuperó, Pedro Rotos fue la persona más feliz del mundo. Don Pablo había empezado a escribir su historia, pero no se la mostraba. Escribía y escribía mientras Pedro seguía leyendo libros tirados sobre la alfombra. Los madrugones, el duro trabajo descargando bultos en la plaza, los mandados, la actividad continua y alegre, la buena voluntad, la ropa descosida y rota, todo fue escrito por tecla maestra. El escritor estaba satisfecho con el trabajo y con su personaje. La historia le estaba saliendo muy bien y redonda. Pero Rotos lo miraba con emoción, lo veía sonreír y canturrear, silbar, murmurar cosas mientras trabajaba y envidiaba su actividad. Qué bueno poder ser como él. Qué magnífico poder sentarse en esa silla, ante esa máquina, a escribir cosas, a pintar sueños, a imaginar mundos y seres maravillosos y desconocidos. Pero él no podría hacerlo jamás. Era un simple mandadero, un cotero de plaza de mercado, un muchacho que a duras penas sabía leer. Un día, el escritor reunió un cerro de hojas de papel, las metió en un sobre y salió de la casa con ellas y no volvió a sentarse ante la máquina. Durante meses no hizo más que leer la montaña de libros, periódicos y revistas que le llegaban por correo. ¿Qué le pasa, señor? ¿Por qué ya no escribe?, preguntó Pedro Rotos, completamente extrañado. Estoy vacío por dentro, lo estoy alimentando, ahora no tengo nada que decir. ¿Y mi historia? ¿Qué prisa hay para eso, Pedro? Pues que quiero leerla. Aprende a tener paciencia, a esperar. La vida del hombre es una suma de paciencias y esperas. Días después de ese breve diálogo, el escritor le volvió a dar el ataque. Estaba sentado en la silla leyendo y de pronto se puso pálido. Pedro Rotos lo ayudó a llegar a la cama y le dio un vaso de agua con una pastilla. El escritor se agitó extrañamente y de pronto se quedó quieto, con los ojos abiertos. Pedro lanzó un grito de horror, no había duda, su amigo había muerto. Minutos después llegaron varios señores, uno de ellos le preguntó a Pedro, en medio de la natural consternación: ¿tú eres Pedro Rotos, verdad? Sí, señor. Pues bien, que te voy a dar un abrazo muy fuerte. Pedro se dejó abrazar sin oponer resistencia. ¿Sabes una cosa? Ya eres un tipo famoso. ¿No? ¿Famoso yo, señor? El hombre calvo, viejo, con gafas de gruesos cristales de aumento y una cara de indiscutible bondad, sacó un libro de un sobre y se lo entregó. Pedro Rotos se quedó con la boca abierta, completamente paralizado por el asombro y la emoción. Sobre la pasta del libro, a todo color, había un muchacho con unos enormes desgarrones en la parte trasera del pantalón y encima, debajo del nombre del autor, un letrero de caracteres rojos que decía Pedro Rotos. Sin poder decir ninguna palabra, Pedro dejó las páginas llenas de hermosas ilustraciones. Soy el editor. Este es el primer ejemplar que sale y venía precisamente a traérselo. Hubiera gozado mucho con él, pues te quería de verdad. Te quería tanto que te escribí un libro extraordinario. Pero eso no es todo. Ya no tendrás que volver a trabajar en la plaza de mercado ni hacerle mandados a nadie. Pablo Dominó te ha dejado toda la fortuna. Tengo en mi poder el testamento que me había dado a guardar en previsión de un nuevo ataque de naturaleza mortal. Y lo único que exige a cambio es que de vez en cuando